Bienvenidos a Diamond Talks. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos aquí conmigo a Yomilia Rosemary. Para. Aquí falto yo. ¿Ves? ¡Acción! Pero tú le invitaste a ella. Sí, también. ¿Cómo que no? ¡Seguridad! Bienvenidos sean todos a otro episodio de Diamond Talks. Este episodio promete, pues tenemos aquí personas que, como usted vio en la tapa, son no solamente talentosos, pero son amigos de la casa de hace muchísimos años. Pero antes de comenzar este podcast, quiero dar la bienvenida y darle mención a las personas que hacen posible este espacio, que es la Liga Latina de Itamar Martínez, Ricardo Lucius, que es el abogado de nuestra comunidad, muy amigo nuestro también, y Taina Cigars, que ahora se unió a este proyecto y está patrocinando. Si usted desea pues su marca, patrocinarla aquí, me envió un mensaje directo para que entonces se una a nuestra familia y así todo el mundo vea pues lo que usted también está haciendo. Como usted vio en la tapa, esta gente son cantantes, son bailarines, hacen de todo y todo lo hacen bien. Y entonces hoy tenemos aquí a Yomila, Baby Salomé y a Rosemary. Bienvenidos al podcast. Gracias por venir a hablar conmigo. Bueno, gracias por la invitación, mi Sonia, como siempre te expreso. Gracias por tener como una hermanita puertorriqueña. Agradecido por este espacio que le estás dando de plataforma a los bailarines, al arte, a la cultura. Y bueno, y también un abrazo también a mi hermanito, que tienes ahí alguien venezolano que está te está apoyando en esta parte de la producción. Y bueno, estamos aquí. Lo vamos a pasar muy felices, bien, sí, lo vamos a pasar muy bien, va a ser muy bueno. divertido, así que espere y no se vaya de aquí, se suscribe, le da like y comparta porque este video yo sé que mucha gente lo va a querer ver porque vamos a hablar de cosas lindas. Ok, cuéntame, porque yo sé que a pesar de que vamos a hablar de lo que estamos haciendo ahora, vamos a hablar también de tus inicios, porque mucha gente tal vez aquí no sepa que tú llevas una carrera muy larga bailando. De hecho, tú fuiste de los primeros y vamos a hablar ahora de eso, del primer campeonato de salsa que se hizo. Sí, bueno, yo tengo empezamos desde los 8 años. Después estuve haciendo cosas en el colegio de danza. Mi mamá siempre me metió en ese camino. Porque mi familia es muy rumbera, muy bailarines, hay cantantes. Sí, igual por medio todo el mundo. por medio de mi esposa también. Entonces, bueno, a la edad de 11 o 12 años incursionó en las danzas de la maestra Xiomara Vasconcelos. Que en paz Nuestra descanse, gran muy maestra. amiga, sí. Y bueno, y a ella le debo mucho hasta también tener Venezuela Latin Dance, que es mi escuela. Ella me ayudó para también Saludos a Indira, su hija. Y a Indira. Sí. Bueno, eso es una historia que la maestra siempre va a estar ahí presente en todo lo que yo hago. Xiomara Vasconcelos es un baluarte de nuestro país y no tiene discusión con eso. Y si usted no la conoce, vaya a una asignación y dése el placer de conocerla. Claro Hizo que sí. mucho por la danza en Venezuela. Y todavía sigue haciendo, porque muchos de nosotros que estamos regados por el mundo somos su carta de presentación del buen trabajo que hizo la maestra, no solamente a nivel de danza, sino su trabajo popular que hizo con las comunidades. Miguel Torres, su esposo, y parte también como mi creador en todo lo que es la parte. Él es un intelectual del arte, de la salsa, del trabajo popular que se hace en las barriadas. Bueno, Sí, porque llevan otro tipo de concepto, no solamente el baile popular, pero también las artes pues un poco más especializadas como el ballet y todo lo demás que exacto, sí. hacen. Sí. Fue una formación integral lo que ellos nos emanaron, y eso fue lo que nosotros le dimos continuidad: el ballet, la danza contemporánea, el teatro. O sea, una academia de danza teatral y sobre todo la danza nacionalista, que venimos de esa escuela de la maestra Yolanda Moreno, que es nuestra insignia a nivel de danza tradicional y folclórica, ¿verdad? Llamado danza nacionalista en el mundo, o sea, en Venezuela, que se ramificó en el mundo, con todos los venezolanos. Ok, pero entonces como yo no tengo tanto tiempo y quiero hablar con todos, ok, voy a partir rapidito a la competencia de baile, porque yo sé que estuviste ahí en ese famoso casi duelo al anochecer que se hizo allá en Puerto Wow. Rico. ¿Eso fue 2000, 2001? En el año 2000, 2000. En el año 2002, el primer 2002, campeonato mundial de salsa, de pura salsa. Ok, vamos entonces a presentar quiénes estaban ahí en esa competencia. Fue Ángel y Norma. Ángel y Norma, Fue Fernando. Fernando Sosa, Ok, ¿y tú con quién? con Yolette, mi hermana Ok, Yolette. con Yolette. Ujú. ¿Y entonces en qué posición Y- llegaste? y Bueno, de- había mucha gente más. Y de cuarto, Mulato. 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 ¿De Mulato verdad? de Colombia con su esposa. Oh, wow. Saludos al mulato Que también. después nos fuimos de gira en Latinoamérica con las parejas que ganaron. Oh, wow. Esa parte no la sabía. ¿Verdad? ¿Eh? Sí, pues Bacardí nos hizo una pequeña gira a varios sitios, a Panamá. Bueno, conocí por Panamá por medio de
después del Campeonato Mundial de Salsa. Oh, wow, esa parte, ¿ves? Usted tiene que seguir este canal, suscribirse, no olvide compartirlo para que usted siga conociendo la historia de la salsa, de lo que pasó antes de que ni siquiera nosotros estuviéramos. Yo estaba allí de público, que de hecho me gané bailando en una competencia mi primer boleto para un congreso de la salsa. Y así fue igualito nosotros. Nosotros, antes del 2002, bueno, fuimos al primer Congreso Mundial de la Salsa. Después se crea lo que es el Salsa Open. Y en Venezuela, Miguel, el Irizarry, toda esta gente del Congreso, le dicen a Miguel que haga un campeonato. Se hace el Caracas Salsa Festival. Se crea la competencia de salsa y yo participo con mi hermana, gano. Y eso nos da la opción, que nos dan los boletos para ir a representar a Venezuela en el primer campeonato mundial. Entonces, bueno, fueron 45 países más o menos que participaron en ese primer congreso. 3 días de eliminación. Y el último día, la final, 8 parejas en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico. Y al terminar la competencia se abre el telón, el gran combo. ¡Wow! O sea, es que la gente a lo mejor nunca podrá entender lo que fueron esos primeros congresos de salsa. Que es mi lucha. Se ha tratado de emular y ha hecho obviamente una evolución. Pero aquello eran 7 días completos. No, eso era magia. Era magia. Todo el mundo bien vestido, todo el mundo bien... No, aquello era... Y cada noche tenías a un Willy Rosario, a un Oscar de León, a un... Sí, orquesta, Willy Rosario, todo. El Canario, Willy Rosario, Don Periñón. Todo, sí. Wow, eso era que... y tú bailabas con todo Roberto el mundo. Roena, todos. O sea, todos. Mira, bueno, en esa época estaba, me acuerdo de Jeffrey. ¿Te acuerdas de Jeffrey? Sí. El hijo de Martín Mata, un gran folclorista venezolano. Jeffrey estaba del tamaño de Salomé. Y sacaba a bailar a la maestra María Torres. Ay, Dios mío, no, es que estaba todo el mundo también. O sea, estábamos ahí, y eso, que era lo que te estaba comentando hace tiempo, es lo que hay que rescatar de la salsa, porque ahora toda la salsa, después de las competencias, se volvió a ponerte un traje, nada más, hacer 20.000 cosas. Yo mismo, porque me tengo que portar bien. 20.000 cosas y se perdió la temática. Y la temática de tú veías un 2x4 mambo llevando temáticas de la Alianza General, de aviación. Veías a un Luis Vázquez llevando temáticas, o sea, cada quien llevaba una historia, había como una competencia. Salomón y todo el mundo había una competencia de Silver. Wow, o sea, de que, bueno, imagínate Al con su robot, o sea, había una cosa de que todo el mundo que va a traer este, que va a traer este, que va a traer este. Y no era nada más el 2 minutos y lanzar la bailarina por los aires y ya. O sea, y todo el mundo bailando igual. ¿Sabes lo que son 2 horas, 3 horas viendo todo el mundo bailando igual? Sí, entonces, por eso es que cuando me invitan a los congresos... Pero ellos no lo van a entender. Usted no está listo para esta conversación. No. Eso cuando voy a los congresos llevo mi temática. Sí. Ok, Rosemary, ¿cómo tú entras a la ecuación? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, gracias Sonia, gracias Javier por la invitación, de verdad estoy feliz y contenta. Sabes que te agradezco todo tu amistad, tu cariño para Salomé, para mi esposo, y esa sonrisa que le digo a mi esposo que la amo, cada vez que nos recibes, nos ves y te ríes así, uno quiere reírse más fuerte. Sí, entonces te agradezco de verdad por esto. Mi casa se hace pequeña para ti. Ay, no, gracias. ¿Cómo tú llegas a este revolú? Bueno, mira, te explico. Yo soy de Portuguesa, de Guanare, es un pueblito allá en Venezuela. Yo empecé a bailar como desde los 8 años, entre 7 a 8 años, ¿no? Empecé con la danza folclórica, todo lo que es la danza nacionalista, veía ballet y hacía danza contemporánea. En la escuela Manuel Rodríguez Cárdenas, es una escuela que lleva el nombre del esposo de la maestra Yolanda Moreno. Y allá me formé, estudié en Guanare, me gradué. Cuando me gradué de la universidad, yo mantenía siempre lo que era la universidad y el baile. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía, mira, no te puedes ir a Caracas a estudiar danza porque no tienes familia, tienes que esperar, tener una base. Y después, si tú quieres abrir tu sala, vas a la capital. Paso así, me graduó y me voy a Caracas. Pero ya hace muchos años atrás, estando en Guanare, yo conocí a Yomil Rivas. Ajá. Pero, mira, sí, yo lo conozco, pero él llegó como maestro y tallerista, ¿cierto? Llegó para ese momento, o sea, jamás me iba a imaginar que la vida iba a dar esa vuelta y que con los años yo iba a estar con él. Bueno, me gradué de la universidad, eso yo tenía yo no recuerdo cuántos años tenía. Mira, no le voy a decir la edad, pero bueno, porque parecen mis 2 hijos. Pero lo que quiero aclarar, algo muy importante,
que eso fue después en la universidad, que me graduó, soy profesional, me voy a trabajar a la capital. Mi hermana ya vivía, la mayor, vivía allá en Caracas, entonces me dice, mira, si quieres seguir con el baile, está cerca de acá del trabajo, la Academia del Profesor. Vamos, y bueno, me voy, entro a Venezuela Latin Dance, profe, te llevo aquí, mira, bueno, empezamos a trabajar juntos, entro en lo que es la salsa, él me enseñó, o sea, de verdad, todo lo que sé de la salsa, de escuchar orquesta, es gracias a él. Mi papá es salsero, pero un salsero de que nos ponía a bailar, móntate en mis pies y yo te enseño. Sí. Le gustaba, escuchaba salsa por papá, pero lo que es a nivel de cuentas, a nivel profesional, lo aprendí con él. Okay. Y eso se lo agradezco a él. Y entonces empecé a meterme en ese mundo de la salsa y danza nacionalista en Venezuela Latin Dance. Oh, wow. Eso fue para el año ya 2010. Después que eso fue cuando ya yo estaba, después, como le dije, después de haberme graduado. Okay. Ahí fue como volví a empezar entré a trabajar con Yomil a nivel de a dirigir la parte artística de Venezuela Latin Dance. Ay, qué bien. Sí. Salomé. Hello. Ayer te vi que estabas con un vestido azul. Usted tiene que ir a buscar las redes de esta niñita para que usted la siga, me hace el favor y le da ese botoncito, porque tiene muchas cosas hermosas. ¿Tú sabes lo que es 1 millón? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes qué es 1 millón? Sí. Pues tú tienes 2 millones de seguidores. ¿Qué se siente eso? ¿Una responsabilidad? Sí. ¿Te gusta? Sí, mucho. Cuéntame. ¿Qué se siente tener unos papis como ellos? Muy divertido. Muy divertido. Sí. Yo sé que te añoñan, allá estaban grabando un video allá abajo y todo eso. Sí. Y ahí vamos a hablar de todas las cosas que estás haciendo, porque ya me enteré que estás en la cantada y todo. Sí. Mira, yo te pregunto, porque obviamente estamos hablando de arte, pero vamos a enfocar un poco, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tiene niñitos que son talentosos y no saben por dónde comenzar. Cuando tú tienes un niño con las habilidades que tiene tu bella hija, ¿cómo tú de pequeño empiezas como a ver a dónde voy a ir? Como que, ¿cómo la voy a empezar a dirigir? Lo de Salomé ha sido totalmente orgánico, espontáneo. Rumeri cuando estaba con la barriga, no fue planificado, todavía yo le ponía una corneta y ella bailaba conmigo todavía en estado. Sí. Siempre íbamos para la fiesta, ella en estado y nos poníamos al lado de la corneta y la tum tum. Entonces yo siento que ella agarró todas esas vibraciones también. Cuando teníamos eventos en los teatros, las máximas luminarias de la danza en Venezuela le tocaron la barriga a Rumeri, Yolanda Moreno, Sandra Rodríguez, Xiomara Vasconcelos, la bendición de todos, Anita Viva, Mary Cortés. Te estoy hablando de las vibras. O sea, las vibras que le mandaron a esa barriga fue que ella y Salomé, siento que estando allí era un imán que absorbió todo eso. Y por supuesto, por parte de todos, la familia de Rumeri son bailarines también, su hermana, son cantantes, por parte de mi familia, por parte de mi papá también, son cantantes muy folclóricos. El arte estuvo muy presente. Y que les voy a decir una cosa, yo sé que se ha perdido mucho, los gobiernos no le dan tanta énfasis a promover el arte en los pueblos. Si supieran el daño que le hacen. Un pueblo que no tiene arte, que no tiene música, que no tiene teatro, que no tiene bellas artes como pintura y todas esas cosas, es un pueblo que no es sensible. Entonces por eso pasa tantas cosas que están pasando y por eso que queremos que si usted ve que usted tiene un niñito que tiene ciertas habilidades, no lo pase por alto. Exacto. Promuévalo, apóyelo, como hacen ustedes. Está maravilloso. No, y a lo mejor nosotros le inculcamos en todo esto. Se ve a papá que está ahorita haciendo bulla, cantando y tocando, mamá también baila y yo me rodeo de por ejemplo, de los adolescentes que estoy montando la coreografía y con la Latin, entonces ella ve que estoy envuelto entre bailarines, músicos, cantantes, entonces todo eso ella lo percibe y lo hace porque le nace, pero nada obligado, o sea, a lo mejor ella después cuando tenga 25 años, 21, papi, no quiero bailar, o si quiero bailar, no quiero hacer esto, que haga lo que ella quiera, pero que nosotros lo estamos inculcando que todas las artes tienen una disciplina. Exacto. O sea, ella lo que nosotros queremos que ella sea disciplinada, con lo que ella vaya a hacer en su vida. Ahí donde está el éxito de todo. Tú puedes tener talento, pero si no tienes disciplina, bye bye. De acuerdo, no, y también pienso que teniendo nosotros la academia en Venezuela, una vez que ella nace, nosotros
había una parte de la oficina donde le colocamos su cunita. Okay. Entonces yo la acostaba allí, yo atendía a las personas, en el salón había música, me tocaba dar clase contemporáneo, pues yo era la profesora que daba técnica, me la llevaba en la andadera, la colocaba. Entonces por ahí tengo muchos videos donde estoy dando clase y ella pasa y las niñas están riéndose porque le pisa a las niñas los pies con la andadera. Y yo siempre la salo para allá. Y ella chiquitica, siempre se rodeó de música, de los familiares de Yomil que iban a la academia a tocar, de las clases de teatro. Ella estuvo siempre rodeada de eso. Entonces no fue algo obligado, sino que nació un mundo artístico, Claro. con su papá bailarín, su mamá bailarina, la familia artista, músico. Entonces, por allí se fue dando la cosa. Una cosa muy curiosa, cuando Salomé tenía como 6 meses más o menos, había un pote de agua que yo tenía en mi cama. Y yo tengo un video también de eso, ella chiquitita, pero sale en pañalita, así. Y entonces ella agarra el pote y ella le hace al pote así. Oh, wow. De la nada. Haciendo la La clave. La clave. clave. La clave. Y yo me quedo así. Y yo, bebé, le digo, me empiezo a grabar, ¿qué estás haciendo? Y ella con sus ojos así, boca abajo. Y yo, ¿cómo es? Ca. Y ella, ta. Y yo, no puede ser que tenga este oído. Pero una cosa que seguía. Y entonces después empecé, yo como tenía mucho tiempo con ella, me ponía a ver videos y empecé a incursionar lo que es el baby gym, a estirarle las Nice. piernitas. Entonces me acostaba y empezaba yo con la piernita a Te diste tu estirarle, me di el tiempo, tiempo, le hablaba mucho. Yo pienso que algo clave ha sido que mi esposo sabe que yo hablo mucho. Y yo con ella hablo y hablaba mucho como si ella me entendiera. Es que yo sentía que ella me entendía. Con esos ojos que ella tiene así me miraba. Y entonces yo le decía a ella me hacía señas cuando empezó a hablar. Y yo, agua, mamá, agua. De hecho, mi suegra, recuerdo que le decía, ahí ha pasado la niña todo el día. Lo que hago es escucharla en ese cuarto. Habla y habla con Salomé y habla con Salomé. Salo chiquita. Pienso que el hablar y el tener el tiempo y el explicarle al niño y darle ese tiempo es muy importante, porque a veces siento que subestiman a los niños, no, porque eres niño, no. Entonces yo le buscaba la curiosidad. Pero es que le desarrollas también Le desarrollaba otras partes del cerebro para que la Exacto. cognición se pueda desarrollar más rápido. Exacto. Pasa que la inmediatez de lo que vivimos hoy, los padres no tienen ese tiempo. El tiempo es lamentable, Entonces, ¿verdad? a lo mejor ahí sí hay muchos niños también talentosísimos que por a lo mejor no dedicarle un poco de tiempo, no desarrollan. Mira, de hecho yo he tenido niñas en clase, a mí me gusta darle mucha clase a los niños. Recuerdo una niña que me dice, yo le decía, ¿pero qué pasa, mi niña? ¿Qué tienes? ¿Por qué no baila? Es que no quiero estar aquí, me decía. Y yo, ¿pero por qué no te gusta la clase? Es que yo quiero pintar. Oh, wow. Entonces yo me quedaba así porque también hay que uno como papá fijarse Buscarle que en lo que le gusta al agrada. niño, no decir que, o sea, casualidad, Salomé baila y nosotros somos bailarines, pero si a lo mejor ella iba a ser pianista o iba a ser cualquier otra profesión, yo sé que le iba a apoyar, pero es importante escucharlos a ellos. Claro. ¿Sí? A lo mejor también hay muchas personas que piensan que nosotros la estamos obligando, la estamos llevando a un mundo, no. Ella, el que la conoce, el que está cerca de nosotros sabe cómo es ella. Ella le gusta dirigir, Sí, le yo sé gusta que la se lo producción, vive. se lo vive, se lo goza. Nosotros estamos aquí llevándola a que tenga esa disciplina. Y hay una cosa muy importante que nosotros siempre le decimos a Salo, que cuando vamos a hacer una cosa, ¿cómo es? Vamos a ver si te acuerdas. ¿Qué es lo que te he dicho yo? Cuando tenemos que hacer una ¿Habla duro? Cuando tenemos que hacer una cosa, tenemos que ser disciplinados. Disciplinado y hacerlo con ese corazón, o sea, darle amor a lo que queremos hacer, no hacerlo por hacer. Entonces siempre digo, mami, si vas a hacer algo, trata de hacerlo Hacerlo bien. bien. Pero es Vas que a se tener nota en errores. todo lo que hace, los Ojo, videos, Y eso. disculpa, amor. Ahí va a cometer errores, se lo he dicho. Vas a tener errores, pero tú, la idea es que tú intentes de ponerle el corazón a eso. Sí. ¿Sí? No, Entonces ya- eso. Eso yo le digo radio prestado. Que tú le desenchufas y sigue hablando, sigue hablando. No, Yo cuando me porque- iba con ella de Caracas a Portuguesa, Son 8 horas. era como 7, 8 horas. Y ¿sabes lo que es desde salir del terminal hasta Guanare hablando? Y yo, Pero no, está bien. No, está bien para ti, yo quería un ratico. Y entonces ella habla mucho. Y eso que está diciendo Rosemary de hablar con los niños y lo prematura que es Salomé, eso es parte de su encanto también, porque ella tiene sus condiciones histriónicas muy maduras para el baile. Para el baile. Y eso fue lo que impresionó, pues,
Por ejemplo, no es oculto que ella también se hizo viral por la canción de Salomé, Chayanne, porque yo le puse ese nombre por esa canción, porque esa es una historia que yo bailaba en el ballet de Venevisión y muchas veces iba a Chayanne y nosotros queríamos bailar con Chayanne, muchos de los bailarines queríamos bailar con Chayanne y Chayanne siempre llevaba a sus bailarines y nosotros no podíamos bailar con él, sino que lo veíamos entonces le puse Salomé por esa canción y Rosemary un día en una fiesta, ella tenía 1 año y medio, la graba y etiquetaron a Chayanne y Chayanne en plena pandemia la colocó y puso me enamoré, algo así, puso Chayanne y ¡boom! Y se hizo viral de repente y ella siguió bailando y la gente empezó a Pero que quererla la y a gente tiene que ver seguirla. ese video, es súper Sí, encantador. ella voltea y pone la cara así como y la coreografía Y está como que... hablando de mí. Sí, esa soy yo. Entonces, bueno, ahí se hizo popular. Bueno, de hecho, Salomé. disculpa, de hecho, el nombre Salomé, recuerdo que decía Salomé o Cristal, estábamos entre esos nombres y en Facebook, para ese momento se usaba mucho Facebook, Yomil se pone a ver su página inicial Facebook y está la mamá de una bailarina puertorriqueña, recuerdo. Soraya Torres. La mamá la señora Soraya, colocó. ella puso en el Facebook, puso Salomé wow, ¿sabes? Porque Fue como- ella se iba a llamar, teníamos Salomé, teníamos Cristal, teníamos Alondra, teníamos Mía, teníamos Mira la cara varios. de ella. Sí. Te iba a llamar Pikachu. No, mentira. Pikachu. No, mentira. Entonces, bueno, se quedó Salomé y nos gustó porque ya Sí. Salomé se iba a llamar Salomé Cristal. ¿Por Pero qué es Salomé muy- Cristal? es muy- ese nombre, casi no hay nadie que se llame así. Cristal se iba a llamar porque era por 2 canciones. Una la de Chayanne y Cristal la de Simón Díaz. Bonito Que por bueno. el turpial. Cristal, bonita como el el turpial, que canta en el morichal. de sus cabellos. Entonces, total que Simón Díaz para nosotros es una de las glorias más grandes que ha tenido, para mí uno de los venezolanos más grandes e importantes que han nacido en nuestra tierra. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con él por medio de la maestra Xiomara Vasconcelos. Y bueno, y yo estoy muy arraigado de eso. Yo trato todo de meterlo en mi vida con el baile y Tú la mezclas música y la bastante, sí. todo. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Baby Salomé. ¿Conociste a Chayanne? Todavía. Todavía no lo conoces. No, pero sí he hablado con él por teléfono. Ah, ok. O sea que entonces ya vamos adelantando alguito. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trató? Bien. ¿Sí? ¿Algún día piensas conocerlo? ¿Alguna vez tienes Sí. como que hacer algo? Ahora él tiene una bachata ahí, bien chévere. Te vi haciendo un TikTok con ella. Sí, yo te sigo y todo. Gracias. Mira, entonces, ok. Vamos entonces a pasar ahora a Venezuela Latin. Porque yo sé que ese es el bebé tuyo y llevas... La Venezuela Latin Dance, sí. Cumples 25 años. 25 años el 19 de marzo, cumple 25 años la escuela, donde han pasado bastantes bailarines, bueno, y con el apoyo de varios bailarines que nos reunimos para hacer eso. ¿Vas a celebrarlo? Me imagino, porque 25 años es mucho. Sí, allá en Venezuela lo van a celebrar y nosotros también aquí voy a hacer algo, no sé si en marzo, pero sí en junio. ¿Pero por todavía ahí. tienes escuela entonces allá? Sí, sigue la escuela Sí, ya. todavía sigue. Allá la Esa escuela es la la parte está que no llevando, sabía. está llevando una gran bailarina que se llama Disney, su mamá, la señora Candy, que es una profesora de escuela excelente, y la maestra Davy Quintana, que es Madrina. la madrina de Ah, Salomé, que es ok. bailarina durante ese 40 años de Yolanda Moreno, y Es tú la ves bailarina, bailando y parece que tuviera 25 años. Wow. Es una maestra Esa parte extraordinaria. no la sabía, que todavía tenías. O sea, que si usted está en Sí. Venezuela, que tengo mucha gente por allá que ve este podcast, ya sabe entonces que hay opciones. para- Claro, ya estamos ahí. Bueno, es una academia integral igualito, ballet, contemporáneo, jazz, folclore, nacionalista, salsa, todo. Oh, wow. Y entonces, ¿cuáles son los planes de la Venezuela Latin Dance aquí? Porque aquí yo sé que Aquí tienes un tenemos el grupo, aquí está el exacto. grupo y los planes de Venezuela Latina es igualito, es seguir con la formación de chamos, de jóvenes, adultos. Pero entonces tienes un espacio, o sea, donde da Estamos, clases. claro, estamos ahorita a veces rentamos espacio, Ok. pero estamos ya en el proyecto ya de tener nuestra escuela y estamos en eso, estamos ok. en ese proyecto que ya va a ser un sueño, pues no es un sueño, si ya que no es una realidad ya. Sí, sí, entonces, pero siguen haciendo, o sea, no van a congresos, ustedes solamente van a Orlando, algunos. o sea, Vamos a algunos congresos, bueno, donde nos invitan, vamos. Tú sabes cómo es la vida aquí. Sí, yo sé. Ok. Eso es complicado. Es complicado, pero bueno. No Pero te- yo prefiero ver el lado positivo de las cosas, vamos a ponerlo así. Sí. yo voy a los congresos ahora, nos paguen o no nos paguen, nos patrocinan o no nos patrocinan, porque son 3 días, 4 días que me agarro para mí. Es como unas vacaciones para nosotros. Con talleres Y incluidos y vamos, todo. y vamos a, y ahorita voy a dar mi taller de tambores, de mi salsa en línea.
de un estilo que yo, es mi tiempo que yo creé, en mi tiempo en uno, que estoy arraigado a mi tiempo en uno. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando fuimos en el año 97, que yo fui con Xiomara, los 3 primeros años fui con Xiomara Vasconcelos. Yo pensé que había ido con Arelis. No, Arelis es imagen latina. Exacto, sí. Arelis nos Y tengo unimos aquí en mis notas también Street Mambo. Street Mambo Dancer es Megui con Latin Jazz Dancer. Okay, o sea, o sea, mira, otra gente. Street Mambo Dancer, que era Latin Jazz Dancer, Megui, ¿verdad? Que es Megui. Ajá. Imagen Latina, Xiomara Vasconcelos y Venezuela Latin Dance somos los 4 academias pioneras de esto. Después entonces fue que vino Fusión. Después vino Fusión, Ok. porque son... Bueno, yo salí de Xiomara. Porque es otra generación, Es ¿no? otra así, yo... Saludos a Edwin Porter, Liz Nady. A Edwin, Sí. a todos los... Y después vino esa segunda generación donde está Social Style, donde está Fusión Exacto. Salsera. Giancarlo Caballero. Giancarlo, sí. que salieron de imagen latina. Sí, sí. Ok. Melo. Melo viene más que todo, también hizo Casino y después Sí. y también un tiempo por aquí. Y bueno, fuimos a Puerto Rico, yo me acuerdo, en ese momento estaba bailando Marieli conmigo, Molina. Marieli Molina Desda, Sí. ¿verdad? Estaba Johnny Caripe, Es estaba una de Carlos mis Julio. bailarinas favoritas y todavía lo es. Así que si Marily, si te tropiezas con este contenido, tienes una... No, fanática. Marieli es orgullo para todos Espectacular. nosotros. Marieli Sí. es... Además, yo creo que yo me metí en este lío del baile por ella. Y a Jisoo, que también, Y a sí, Jisoo, bueno, Jisoo sí, porque apoya. Marieli hasta me hacía muñequito. Mira, esta es primera posición, segunda posición, haz esto. Si tú quieres ser bailarín, tienes que hacer ballet, haz esto y lo otro, porque yo era más de la calle, más rumbero, pues. Claro. Antes, yo fui primero rumbero antes de ser bailarín. Igual que yo. Entonces, pero bueno. No te apures. Entonces, estamos bueno, fuimos a Puerto Rico, cuando vemos a todo el mundo en Puerto Rico bailando en línea, tanto en One, on Two, y yo, ¿qué es esto? Y nosotros bailamos muy venezolano, muy a lo cubano. Y yo dije, no, yo voy a agarrar yo voy a mezclar esto que estaba haciendo jazz en Venevisión, aquí por allá, y voy a mezclar con esto, con danza nacionalista, voy a hacer una mezcla. bien. Un vente tú, una Un buena vente tú, salsa, ahora digo y yo. empecé a mezclar y bueno, y voy el primer año, creo algo y después llevo la salsa en línea, no se conocía la salsa en línea en Venezuela. Ah, ok. No se conocía la salsa en línea Es que en al Venezuela. principio realmente era más orgánico, como tú dices, y después No, fue que no, entonces claro. se muy el maestro Eddie poca hace- gente bailaba en línea. Sí. Y entonces cuando tú empiezas a bailar con un holandés esto y lo otro, o sea, que él te baila en uno, que él te bailaba en dos. Y entonces nosotros llegamos ahí y el primer año éramos así sentados. Yo llegué a como bailar que con chinitos en el- Bailamos entre nosotros mismos los venezolanos porque no sabíamos, oye, no, que esto tiene que cambiar. Mira, ok. ¿Cómo es un día en la vida de ustedes? ¡Wow! Porque yo sé que ustedes están haciendo 1000 cosas. Sí. Entre la escuela, porque ya obviamente va a la escuela. Entonces Claro. es como que ya pasaste al primer grado, ya lo sé también tú. Nosotros somos unos seres Normal. normales, naturales como todo el mundo. Salimos Yo mismo no puede ser normal. Tienes una niña y ustedes tienen casi Sí, 3 pero- millones de seguidores entre los tres. Sí. Nosotros somos el día a día normal y a mí no me da pena decir que yo hago Uber, que yo cargo caja, que tengo que Ninguna pintar, pena. que Yo he hecho también eso. y yo estoy yo estoy en el carro y a veces me llevo la guira y cuando estoy en una parada pues, me pongo a tocar, pongo mi música y Sí. lo malo no, lo bueno de nosotros es que siempre estamos en una nube. O sea, yo estoy trabajando, cuando trabajaba, yo hace tiempo trabajaba en una cosa de envíos a Venezuela. Y yo estoy haciendo las cajas y estoy metiendo las cosas y el jefe me habla, mira, Yomil, y el otro muchacho que está, mira, Yomil, no sé qué, no, Yomil. Entonces me dice, es que él anda en su mundo. Él está allí, yo estoy haciendo las cajas, estoy pensando en la coreografía, y estoy pensando qué tengo que hacer, Sí. que quiero ir para tal congreso, que Salomé tiene que hacer tal cosa, que Rusmerita por allá, y dice, mira, ¿sabes? Y después vamos a salir con, hoy sí tenemos ensayo, vamos a prepararnos porque viene Orlando, o viene el Miami Salsa Congre, va a la cuña para René y para José y para toda esta gente que hace cosas importantes con la salsa, que también eso es un tema que hay que tocar también importante con la parte de que nosotros los bailarines somos los que hacemos los congresos. Nosotros los bailarines somos los que hacemos los congresos. Y hay gente que tiene una trayectoria que empezamos con eso que hay que respetar. También. Yo siempre voy a respetar a mis maestros. De eso hablé con Tito. De eso siempre voy a respetar a mis maestros. Así yo baile mejor que ellos y los que vengan bailen mejor que yo. Porque esa es la idea. Porque si tú no formas bien a tus alumnos, el maestro es malo. Entonces yo tengo que respetar a un Eddie Torres, yo tengo que respetar a un Aníbal Vázquez, yo tengo que respetar a un Roberto Roena, yo tengo que respetar a un Nelson Kremer, a un Tony Duarte. Igualito, como te lo digo, ahorita Tito es un gran maestro y es una bandera en Puerto Rico. Y yo conocí a Tito bailando sin camisa, con Dicky, con Papá Tambor, Con Jorgito. con Jorgito, con el Vivian. maestro Vivian, Saludos a todos ellos. el maestro Felipe Polanco, Sí. los Vázquez.
que yo respeto a Johnny es mi hermano. La mamá de Johnny se llama Yolanda igual que yo. Francisco y Luis. Sí. Y cada uno son 3 monstruos y cada uno tiene un estilo que, wow, me explico, o sea, y de todos me gusta mucho el estilo de Luis porque Luis es muy creativo, Johnny es de otro planeta, pero el maestro de ellos es Francisco. Para mí el salsero de ellos, salsero es Francisco. Y hace poco nos conseguimos en Orlando y estuvimos hablando de muchas cosas. Jorge Santana. Que después de 2 años nos vimos, Jorge, y te dice, oye, me acuerdo esa coreografía tuya de María Leonza. Lo que pasa es que la gente no le da el valor a ellos, o sea, que fueron los que empezaron, por eso fue que me paré aquella vez y dije, si usted no sabe y no conoce quiénes son estas personas, claro, usted tiene que hacer una reevaluación en su carrera y tiene que ir hacia atrás, porque de todas formas, o sea, ¿cómo vamos a movernos al frente si no conocemos qué fue lo que pasó antes? Eso es parte también por lo que se hace este podcast, para documentar la historia de los que lo vivieron de verdad. Y yo siempre he sido, por ejemplo, maestra o profe. Y entonces, después que yo ya tengo mi escuela y ya yo hice, yo te digo Sonia. No. Maestra. No, porque siempre vas a ser mi maestra, ¿me explico? O sea, yo soy así con Mary Cortés, respeto, yo soy así con Xiomara, con la maestra Yolanda. Yo no le puedo decir Yolanda Moreno, Yolanda. Yolanda no. Sí. No puedo, es una yo falta de respeto. que me llamen Sonia, pero ¿sabes qué? Es cierto, yo voy a muchos países y en muchos sitios no te bajan de profe, con ese respeto que te tratan. Y yo digo, y en nuestros países como a veces nos tratan, es increíble. Esas cosas pasan. No, ahora los alumnos entran con celulares a los salones y hacen de todo. O sea, en mi época, no. Yo me acuerdo que cuando... Que le entraron un celular a la clase de mi maestra. Y llegar a 5 minutos tarde. O sea, tú te daba pena entrar a un maestro tarde. Cuando yo bailaba, tú llegabas 5 minutos tarde, no te ponías el calzado, te tenías que sentar allá hasta que ella te dejara que tú te pararas y vinieras. O sea, era como que llegó tarde. Es como la escuela y cuidado sin más. Salomé, ¿qué es lo más divertido de ser tú? Porque me imagino que tú vives la vida bailando, gozando. Cuéntame. ¿Qué es lo más que te gusta hacer en el día? Lo que me gusta hacer en el día, yo me cepillo, voy al baño, me peino, voy a la escuela y después de la escuela, cuando no tengo clases de baile, me pongo a dibujar, me pongo a hacerme peinados. ¿Te gusta jugar a la peluquería? Hablando de eso, me lo hice hoy yo sola. Y me gusta jugar la peluquería con mi abuela, el maquillaje. ¿Te gusta? Tenemos que jugar a ponernos maquillaje alguna vez tú y yo. Me gusta pintarme las uñas. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Me gustaría ser bailarina profesional. Ya, eso lo eres. ¿Cómo se llama? Estilista de maquillaje y de uñas. Y una pintora. Y también diseñadora de modas. Uy. Vas a tener las manos callosas así llenas de hilos y de todo cortadas, porque eso es lo que yo hago y eso es un trabajazo. Pero es lindo hacer vestuarios y eso. Le gusta mucho. Y entonces te pregunto, todo esto que estás haciendo ahora, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo va a ser Salomé de aquí a 5 años? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿A ser actriz, a tener una novela o a hacer algo así? Yo creo que en 5 años. ¿Sí, yo vas a estar grande? Sí, creo que... No sé. A lo mejor haciendo una cadena grande, en un programa mañanero o haciendo cosas, porque ya te vi que has ido a Despierta América y has hecho todas esas cosas. Sí. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te pareció? Muy bien, me emociona mucho. Te fueron a buscar en limusina y todo eso, ¿verdad? Sí. Uy, pues ya usted es bailarina profesional porque a mí nunca me han ido a buscar en limusina. Imagínate. No, y que está cantando también. Sí, eso vamos a hablar ahora. Está haciendo un piano. ¿Estás tocando piano? También. Yo empecé a tocar piano hace 2 meses y es difícil. Sí. ¿Por qué no estabas? Bueno, es el instrumento más completo de todo. Sí, lo sé, pero sabes que me ha dado muchísimo trabajo porque ya viejo uno tratando de aprender. Y ella que tiene la mano chiquitica, entonces está como que ya expandiendo la... Ah, sí, los alcances, la nota, bueno. Sí, de hecho a mí me gusta el piano. Y ¿Ya tocas también? No, lo intento. Me gusta mucho el piano y cuando ella está así o está haciendo cualquier cosa, me pongo en el piano e intento. Pero me cuesta, no sé por qué yo digo, pero ella cuando se pone en el piano, ella agarra muy rápido cuando el maestro le enseña. Y yo digo, qué impresionante. No, y los niños absorben tanto, tan rápido. Y yo digo, ella ya está en tin, y mueve los dedos y yo apenas estoy,
Y yo, y me quedo frisada. No, Yo estoy ella aprendiendo a Salomé leer tiene, música. o sea, tiene esa facilidad. tiene esa facilidad para eso. De Pues verdad te que sí la felicito. No, yo tiene. soy el más, piano yo es- soy más de corchea, yo soy percusión, la percusión, no puedo escuchar un tambor, un cuero, una cosa y porque bueno. Si yo le entro a todo lo que parece que es percusión menor también. A ver, Sí. ¿cómo, Sí, cómo yo es la también toco ¿cómo cosas. es el que tú Ah, tocas, no sé, Isalo? A ver. yo le hago el ritmo, por ejemplo, el ritmo de tambor, de sangueo, que es ¡Epa! Mira esto. No le digo yo que son bien talentosos, mira para allá. Aquí en 2 minutos me hacen rápido un beber, me dieron ganas de pararme a bailar también. Mira, Y mamá graba. y mamá graba. Ok, ahora vamos a hablar de las redes sociales. Porque yo sé que ustedes son, literalmente, son genios y magos en eso y están bien metidos. para allá fumea. Para allá, o sea, O contigo. sea, pregunta por allá, por favor. Porque de seguro, pues entre la gente que está aquí viendo, tienen a lo mejor, pues, ¿qué tip le puedes dar para subir las redes sociales, para alcanzar esos números extraordinarios que tienen ustedes? Sí, ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que hay que hacer? no, hay que ser constante. Pero mira, te explico algo. Yo no sabía nada de redes sociales. Yo no sé nada. Nada, no lo sabía. Tenía un Instagram de Salomé cuando estaba en barriga. Yo dije, voy a hacerle un Instagram para tener como un álbum de fotos. Teníamos ya pensado en venir para acá. Yo dije, quiero tenerle como un recorrido de su primer mes, segundo mes. Tú sabes, la primera mamá. Ajá. El primer mes, segundo mes, fotico. Luego, estando acá, subí el video, que de hecho ese video fue tan orgánico, el video que se hizo viral Salomé, pero estoy partiendo desde ese punto para explicarte el por qué, después cómo viene lo demás. Entonces, estamos en el cumpleaños del tío de Salomé y estoy con un amigo cubano que está diciéndole Salomé, le está preguntando cosas. Entonces yo le digo, mi mamá me está diciendo, ¿cómo está la niña? Y yo estoy chateando con, está bien, mira lo que está haciendo, está aquí hablando con un cubano, le digo. Y me pongo a grabarla. Y casualidad, Yomi le está colocando música y pone la música, suena Salomé. Y ella, Salomé, mi canción. Pero yo estoy grabando, era para que mi mamá viera que estaba o sea, haciendo que no- ella, ni sabía que se iba a poner a bailar. Pasó eso y yo, ay, qué bello el video, me gustó, lo subí. Empezó, Chayanne la coloca, se hace viral. Entonces empieza toda esa locura. Y yo empiezo a subir, ay, qué emoción, Chayanne la posteó, pongo historias, empiezan seguidores, empiezan a llegar. Bueno, luego después empiezo a meterme como en ese mundo de los días que había que postear. Algo muy importante que me fijo en el caso de Salomé, tienen que estar muy pendientes a la hora y el momento de postear. Es lo que yo siempre le digo. Ok. En Estoy aquí tomando notas para ver si subo mis en el caso mis redes en también. el caso de Salomé, hay muchas personas que conozco que me dicen, con los que he colaborado, me dicen, lo posteamos a las 9. Y luego, no, a las 9 de la mañana no me sirve. A mí, yo pienso que todas las redes son diferentes. Ok. A esa persona le sirve mejor a las 9 de la mañana. Eso es cuestión de meterse en estadística y ver el día, la hora y el momento en que publicar. De tus personas. De- No, o sea, de- no en general. No en general. En mi caso, la mejor forma de postear para Salomé es a partir de las 4, entre 3:30 a 4 de la tarde. Por el demográfico, obviamente De por ella. ser niña, Exacto. la gente sale de la escuela, los niños Salen de la escuela ese momento, también tiene muchos seguidores, también me fijo de qué países tiene seguidores, tiene España, estamos a un horario diferente, Claro. Tiene Colombia, Venezuela siempre es una hora de diferencia, y me voy guiando por allí. Entonces, normalmente lo que yo digo es fijarse en las estadísticas y él te lo va diciendo y apegarse a las tendencias en música que esté trendy para el momento. En el caso de Salo, los seguidores que ha tenido ha sido orgánico, como siempre lo he dicho. Como el mismo video del principio. Como igual. el mismo video. Sí. La han seguido por el talento, por el carisma que tiene. También es Pero es importante que es saber. adorable, tú nada más Sí. la ves como que... Arriba que su papá. Sí. También hay una cosa que le gusta mucho a la gente, es cuando Salomé interactúa con ellos, cuando ella habla y conversa. Ok. Ella se pone a grabar, se empieza a conversar O como sea, que te que das con una cuenta entonces persona. que videos tienen más éxito y tratas de irte por ahí. Trato de irme por allí, Va. ¿sí? Entonces, más que todo es eso. Ok, De verdad ok. que sí. Es. Pero entonces, ¿cómo decides? O sea, ¿cómo decides entonces cuántas veces al día? No, yo normalmente hago, en mi caso a mí me funciona es una vez, por lo menos hoy, posteo uno tipo 4 de la tarde y le doy un respiro de un día y medio o 2 días. O sea, y vuelvo y posteo otro. No, para que la gente no se sature. Sí, exacto. No me gusta porque yo soy de las personas que si ya veo una persona, un influencer, y vuelve a salir, a mí, yo soy de las que next. Ok. O sea, porque hay como
aburre, siento que Claro. aburre. El tanto contenido el mismo día siento que aburre. Hay muchas personas No, y que la cansa postean. también, gastas el material. Exacto. Y en el caso de ella, pues obvio, lo ideal con esto es que Salo no se canse y que ella lo disfrute. Claro. De hecho, cada video que posteo es porque ella le gusta o porque me dice, mamá, quiero esta música, mamá, me ella gusta. sale y dice lo que quiere. Exacto. Hay otra Como cosa. las botas de hoy. Sí, Y el sombrero. de hecho, exacto. Eso es, ay, para salir eso es, hay que planificarse 2 horas antes porque eso es que ella entra y ella se quiere poner, ella se vistió hoy como ella quiso. Así. Pero me parece muy bien, Ella es muy también. auténtica con eso, ella si no se siente. También. Nosotros a lo mejor queremos, que mira, mami, ponte esto mejor. No, papi, yo me quiero poner esto, me quiero poner esto. Entonces, imagínate, wow. No, y otra cosa, Salo está muy pendiente ella me dice siempre, mamá, mira, esta música me gusta. Y me dice alguna mala palabra. Muy bien. Ella no las conoce todas, no conoce las malas palabras todas, pero sí me dice, ¿tiene malas palabras? Yo le digo, sí. Ella no se encarga de preguntarme cuál, no. Sí, entonces no lo postee. Ella sabe que es malo, Ella es sabe malo, ya. que no, si tiene malas palabras, ella no Pero me qué dice bien, que no. porque mira, le estás no solamente educando carácter, Sí. disciplina, pero también le estás educando a ser gente. Entonces Sí. esas cosas no tienen precio. No, y también le digo que si ella va, o sea, si yo le digo, Salo, mira, tu red social es parte de ti, es mostrar lo Lo que eres artístico, tú, lo que eres tú claro. en la parte artística, ¿sí? Le he enseñado también que a medida que uno va creciendo, uno va a quererse grabar de diferentes maneras, pero hay que guardarse un poco a nivel personal. Yo soy de las que pienso que todo lo que pasa a nivel personal dentro de casa es de familia. Eso no lo expones porque también No les pongo. De hecho, hay muchas personas que dicen, ¿para cuándo juega Salomé? ¿Cuándo Salomé juega? Salomé juega Todos los todos los días. Ok. Todos los días juega. Y perdón que te interrumpa. Y justamente ahí donde nosotros vivimos, esa cuadra, como nosotros decimos, hay muchos venezolanos. Y ella sale con su patín y juega metra Sí. y se Ok, embarra sí, y se exacto, que pone, no se es- pone las cross nuevas blancas para ensuciarlas de tierra, le provoca quitarle la cabeza. Entonces, wow, Sí. O mete sea eso. Y- a diferencia de lo que la gente pensaría, Que no. son No. muy normal, o sea, Normal, muy normal juegan. y comparten con todo y la escuela. Sí, y la escuela igual. Hay otra cosa que ella me dice. Tú sabes que, por eso es que te digo, es cuestión de hablar con los niños. Yo siento, y a lo mejor hay muchas personas que critican y pensará que uno se está aprovechando de la niña y todo. Pero hay algo muy importante, sé que ella nos escucha, porque cuando ella está jugando en la calle, yo puedo a veces grabar, y no es para subirla, sino para recuerdo, para mí, para recuerdo. Yo estoy grabando y ella me dice, se voltea, mamá, no me grabes. Y luego, mami, es para mí, para recuerdo. Ah, ok, si es para recuerdo, sí. Ella no le gusta que la graben jugando con sus amigos, ella respeta eso. Y me gusta que ella Sabe misma identificar. Ajá. O sea, su red social es para mostrar lo que ella está haciendo ahorita. Y hacia para la dónde se gente que está. piensa eso, Sí. se me mete un poquito el buquele. Claro, A mí nadie me da para comprarle nada a mi hija, ni me va a hacer mercado por mi hija. exacto. Sí. ¿Me entiendes? O sea, en ese aspecto y con mucho respeto. Una de esas cosas tan importantes que es el feeling del por qué un artista, y te vuelvo a nombrarlo, por ejemplo, la maestra Yolanda Moreno, que ha sido una mujer impecable. Chayanne ha sido uno de los artistas que ha tenido una larga carrera y tú no ves a Chayanne metido envuelto en nada. Sin escándalo. Necesidad. Es muy cuidadoso, es un baluarte de ustedes los puertorriqueños. Y eso es lo que nosotros estamos como que buscando en Salomé, ¿me entiendes? Ella va a tener su vida privada, va a tener sus cosas y va a tener que aprender a separar eso, ¿me entiendes? Claro. Ella tiene que guardarse, como dice su mamá, Sí. en esos Y usted aspectos. también sepárese el contenido, dele like a la campanita, no se olvide de compartirlo, pues para que pueda seguir todos los videos que vamos a estar haciendo aquí. Ok, ahora, vamos a ir a la cantada, porque estamos ahora cantando, estamos haciendo cosas, yo no canto ni en el baño. Ahí sí no voy, no puedo, Salomé, yo no sé cantar, así vas a tener que enseñar tú. Entonces, ¿esos son los planes ahora con Salomé? Sí, estamos en ese proyecto de Salomé. Tomando clases de canto. De canto, Piano. de música. De Tiene un oído piano. musical espectacular, los tonos que le hace el maestro cuando están haciendo la vocal, los ¿Y qué va a salir cantando? ¿verdad? ¿Qué sale cantando? ¿Salsa o sale cantando? No todavía queremos sabe? encajonarla en un estilo ahorita, sino que ella Que se divierta. que se divierta y después cuando ella busque su propio feeling o que el público le guste, bueno, se va por ese lado. Pues. Ok. Pero que estamos buscando
esa artista que le gusta cantar y bailar. Pero entonces yo sé que papá también tiene un proyecto musical. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a aprovechar y hablar de eso. Cuéntame, ¿estás cantando? ¿Estás haciendo cosas? Siempre fue mi sueño estar en una orquesta cantando, porque soy salsero, me gusta mucho la salsa. Yo con lo mío venezolano, con mis tradiciones y con mi salsa, yo soy muy pegado. Y bueno, una vez hace años también me llamó el Negro Mendoza, hace 20 y pico de años, fui coreógrafo de adolescente y también seguí las instrucciones de otro maestro como Tony Duarte. Y bueno, empecé como coreógrafo de los adolescentes y él me llama el Negro y el Negro me dice, mira, vale, bueno, tú tienes ahí tu melodía y tal, porque yo estoy en la orquesta haciendo coros ahorita y bueno, preparándome porque en un tema más adelante, pues, y estudiando, porque todo es preparación. Y estoy haciendo las veces de coreógrafo como lo hizo May Ramos. Claro. Como también se popularizó después, Gran Combo, lo hizo Roberto Roena después también, como más que todo como bailarín, aquella famosa descarga en África. Y estamos, le da esa oportunidad, me dio esa oportunidad que un bailarín esté en una orquesta. Y bueno, y los muchachos me apoyan mucho, Jorman, que es el hijo de Oscar de León, Adrián Marchán. Bueno, imagínate, los muchachos me apoyan mucho. Y vamos, Yomil, busca el tono. Y tengo la voz muy gruesa, entonces siempre hago la octava baja y hago ciertas cositas allí, pero ahí voy, estoy muy contento con los muchachos. Pero entonces, ¿cómo se llama la orquesta? La orquesta se llama Latin All Star. ¿Ya está listo para sí, salir? Ya salió. Ya vamos para el cuarto tema, el tema promocional. Sí. Porque lo vi en las redes algo, pero no sabía si había salido. No, sí, ya salió. Ya tienen 2 años, ¿no? Ya somos una orquesta okay. de puros viejitos nuevos. De puros viejitos nuevos. ¿Y en las redes sociales cómo consigues la orquesta? Latin _ o guión de subrayado. Bueno, lo estoy aprendiendo de mi esposa. All Star. Latin All Star. ¿Ok? Latin All Star. Latin All Excuse me. Repeat. Latin All Star. All Star. Thank you. El inglés. Sí, ya tú fuiste donde Jennifer Hudson, ya me quieres chapear, ¿no? Pero bueno, a mí me entrevista Sonia, ¿cómo hacer? Ok, ¿cómo llegó? Porque no quería dejar pasar lo de la orquesta porque sé que estás trabajando en eso. ¿Cómo llegaron entonces las colaboraciones con todas estas personalidades que yo la veo ya cada vez que abro el TikTok o cada vez que abro el Instagram? Ahí la veo. Es que los mismos artistas, los mismos managers nos llaman y nos dicen, queremos que Salomé nos baile esta canción. Anda. Sí. Porque saben que por medio de Salo se va a hacer popular la canción, pues. Okay. Todo esto es también un conocimiento del mercado, de esto, ¿sabes? Por eso que nosotros a veces no podemos poner música. Nos han llamado por canciones que, wow, que sí, no, estas canciones Salomé no puede bailar estas canciones. Sí. Entonces siempre cuidándola también como eso decimos en Venezuela, de los zorros y camaleones. Eso me lleva a la próxima pregunta, porque sé que es un ambiente pesado, que por años, y sabes que desde que el mundo es mundo, ha habido siempre personas que se quieren aprovechar no solamente del talento, sino de a lo mejor el no conocer de los padres o de los... O sea, cuando los niños están empezando, tratan de aprovecharse del talento de los niños, explotarlos en hacer cosas que no deben. ¿Cómo ustedes filtran eso? ¿Cómo se hace? No, simplemente decimos que no. O sea, ¿ustedes van con ella a todos lados? A todos lados vamos. A todos lados. Hasta en las pijamas ellos se quedan a dormir. Hasta en las pijamas. Sí. Yo con mis amigos se quedan a dormir. Pues muy bien, pues te están cuidando. No, por lo menos somos muy, muy cuidadosos con los temas. O sea, si vemos que no va para la edad, nos gusta llevar a Salomé de acuerdo a su edad. Si no va para la edad de una niña de 6, de 7 años, simplemente no lo hacemos, mira, no podemos hacerlo. A veces nos han llamado y nos han dicho, mira, tal artista está sacando esta canción. Nosotros, pásame la canción para ver si Salomé la puede bailar. Nos las mandan, no, mira, no puede por esto. Pensamos que es como un tema más de adulto, no va con el contenido de Salo, no va con lo que Salomé está transmitiéndole a los demás niños y a las demás personas. Claro, y ¿cuál es Salomé, cuál es la persona que más te ha gustado colaborar? Porque te vi, no, es que yo, de verdad, yo no sé tanto de ese mundo, ¿verdad? Pero te vi con una chica rubia que estaban haciendo como unos TikTok también. ¿Quién es ella? Montana Tucker. Oh my God, ¿quién es ella? Cuéntame ese chismecito. Montana Tucker la quiero mucho, aunque solamente habla inglés. Y yo trato de comunicarme con ella, mi mamá también, el traductor. Se te da el inglés a ti muy bien porque te vi. Y se lo muestra. Y hacemos la vida de ella muy chévere. Sí, pero te vi haciendo muchas cosas con ella, y así tan grandota y tú tan chiquitita. ¿No te dio miedo? No.
sea, es muy valiente, ¿verdad? Montana viene para acá y se monta en el avión, llega a Miami o llega de Los Ángeles y se baja del avión nada más para venir a bailar con Salomé. Ella viene de Los Ángeles nada más que bailar. Sí. A verla. Sí, y cuando tiene sus ¿Y cómo que proyectos se también, llama tiene su proyecto y aprovecha, mira, voy a estar de Nueva York, allá, vamos a hacer algo, puedo preguntarle a Mary, Salo. ¿qué se siente que te llame celebridades así? Como que suena el teléfono y tú, wow, es fulano No, de tal. nosotros tuvimos mucha atención con lo de Salomé porque hay algo que me dejó un poquito loco cuando ya tenía como 3 o 4 años. Hicieron un programa en Ecuador y en Brasil. Y en Brasil hubo una niña que cumplió 7 años y ella, en vez de hacer su fiesta de princesa de Disney, ella hizo toda su fiesta en su casa de Salomé. O sea, el mantel era la figura de Salomé, la torta, una muñeca de Salomé, Los un globo globos. con la cara de Salomé. La fiesta Uy, fue de qué Baby Salomé. Y yo scary. dije, ¿qué es esto? Entonces me quedé así, eso me prendió las alarmas en el sentido de que, wow, ella está pasando algo con Salomé en el mundo. Es importante. Y la gente está viendo, nosotros la vemos como nuestra hija, la queremos canalizar para que sea exitosa en lo que haga. Pero la gente está viendo otro ángel que no sé lo que no, a lo mejor lo ve Hay otra que persona. tener las alertas a 1000. Entonces, yo siempre he dicho que papá Dios se le cayó un angelito del cielo, como son todos los niños, pero nos dio un... Contigo se votó. Conmigo se votó y estoy muy agradecido y yo creo que yo como ser humano, como hombre, tengo mis virtudes y mis defectos, pero creo que no me he portado mal con la gente para merecer una hija como la que tengo y una esposa como la que tengo, porque esta mujer me ha aguantado, wow. Solo sé. Esta mujer me ha Este muchacho es aguantado, de terrible. verdad. Yo soy muy loco, aventurero, soy muy soñador y Rosemary siempre trata de como meterme en el carril. No. Ella es tu conciencia. Ella es nada, sí, la parte... El grano a la tierra. El angelito. Bravo a la tierra. No. Ok, entonces ahora, planes para televisión, ¿hay? Sí, hay muchos planes, o sea, hay muchas cosas bonitas con Salomé. Ahorita está en un casting importante. Sí. Estamos ahí. Estamos ahí todavía en un Eso. casting muy importante. Vienen cosas muy hermosas. Todos los días nos llegan ofertas acerca de la carrera de ella. Pero no Hay que tomarlo con calma. como me dice el gran negro Mendoza, no hay que pensar con el estómago. Claro. Hay que pensar Con la mente. con el éxito, buscar el éxito de las cosas, no porque, mira, te dieron $500, por decirte algo. Y Claro. uno, porque uno a lo mejor, sabe como en este país, uno tiene que vivir el día a día y el tío Sam no perdona. Claro. Y es difícil, porque mucha gente cree que nosotros, por tener, Salomé tiene casi 2.500.000 seguidores en Instagram, nosotros estamos tomando una piña colada allá Claro. en Miami Beach. Y es mentira. Pero sabes que algo que ustedes acaban de decirme, y no, yo nunca juzgo eso, porque de verdad no siento que te demerite de ninguna manera tener X o Y trabajo. Después que uno nos robe, que uno no haga cosas No, malas, no, sabes sí. que Claro. cualquier trabajo es tan digno y son opciones que uno tiene pues, para buscarse el dinero para pagar sus cosas. Yo la gente lo sabe, yo hice hasta un video de hacer Uber. Yo no tengo problema con eso, porque sabes que con eso pongo dinero en mi casa para pagar mis cosas, y si me da una libertad de tiempo, pues mira, no veo por Claro. qué no, eso no te demerita, y que lo digas así tan abiertamente, como lo mismo lo diría yo, me resulta fabuloso para que la gente Bueno, vea y que no cosas de Dios. es... Yo estaba manejando y hay gente que... Tú eres el papá de Salomé. Yo quedo, yo me quedo- A mí también. Pero, me ¿qué reconocen, pues, entonces, y ella es otra que nosotros estamos, por ejemplo, donde vivimos aquí en Miami, y ella va a un Walmart, va a un Publix, y va caminando y la gente, párate, te sacaron una foto. O sea, como que andamos con la celebridad. Pero sabes Con que una eso está bien, porque mucha gente también entiende que por el hecho de ciertas cosas dan por sentado que ya están nadando en dinero, cuando uno tiene que seguir pasando y pateando, como dicen, dándole al trabajo igual. Exacto, igual, claro. Para sobrevivir y para hacer cosas. En este país no es nada fácil. La gente piensa que los que tenemos carreras, pues vivimos una vida de éxito y que tenemos la cuenta del banco virada. Eso no es cierto tampoco. Y el que te diga eso, yo no sé, pero Sí, yo aquí tengo lo mi- que nosotros tratamos de estar lo más organizado posible. Si Salomé tiene algún compromiso, a mí me dice, mira, yo trabajo de tal hora a tal hora para que tú lleves a la niña, o yo trabajo en la mañana y tú trabajas en la Exacto. tarde y yo la llevo. O sea, siempre está en compañía de alguno de los dos. Si Sí. puede estar de los dos sería fenomenal, pero la mayoría de veces hacemos así. Al igual que el que hace Uber, pues yo hago catering, Ok. hago Uber, hago Sí. Amazon, de todo. Mientras sea trabajo, El pues trabajo yo le... no le resta a Y nadie nada. de Salomé, Y los Salomé que me dice, papi,
haz Uber de comida. Y yo, ¿por qué? Porque yo quiero acompañarte. Y yo bajarme contigo a entregar la bolsa. No. Y ella porque quiere hacerlo. Sí. Pero eso está bien. Entonces pero eso porque ya uno lo entiende. Pero me veo una persona haciendo eso y se está utilizando a la niña, llevándola a la niña a hacer Uber. Y hasta te llevan la policía. No, o sea, que la gente le busca Pero imagínate que yo llegue y pido una comida y me la traiga ella a la Mira, puerta, pero me que vuelvo loca. en estos días ella cantó una canción, que yo pongo canciones en el carro. Por ejemplo, pongo Ladrón de tu amor, de Gualberto Ibarreto, que dice, aquella noche un vagabundo. O sea, una canción muy fuerte. Y ella la cantó. Y la gente, ¿por qué le ponen esa canción a la niña? Si esa es una niña, es una canción muy fuerte, ¿qué tal? Y lo otro. Entonces yo, bueno, si tuviste la historia, viste cómo terminó. Él salió de la cárcel, se reivindicó, terminó enamorado de ella y fueron felices para toda la vida, le digo yo. Si llegaste a ver la novela. Entonces, y la misma gente escribiendo ahí, la primera que saltó, hubo después 195,000 personas que le cayeron encima. Entonces yo escribí, no me hace falta yo defender a mi hija, porque cuando tiene 2 millones y pico de personas que la van a defender, porque... Sí, pero es que todo el mundo tiene siempre algo que decir en algo que no le importa. Perdón que digas no importa. No, y ojo, yo estoy muy claro que también las redes sociales es exponer tu vida. Claro. Sí. O sea, ella sabe que es una artista, ella de pequeña es una artista, y si tú colocas una foto, colocas algo en las redes, tú tienes que aceptar que también esa otra persona te van a responder. Y todo lo que te van a decir no es lo que a ti te gusta. ¿Me explico? O sea, chévere, entonces no tengas redes sociales, quédate guardadito en tu casa. Y la mayoría de las personas que yo soy la que administro las redes de Salomé, las que veo que hacen esos tipos de comentarios, yo veo, y son personas que ni siquiera la siguen, son personas que a lo mejor Salomé le apareció en el feed, sí. un tropezón y hablaron, pero la persona, ese seguidor fiel que tiene años desde que está ella, sabe cómo ha sido Salomé desde la evolución de ella. Y entonces son los que siempre están ahí, son los que se encargan como de defenderla, pero yo trato a veces de borrar algunas cositas porque no me gusta, simplemente no le presto atención. Es que no hay necesidad, de verdad que no hay necesidad. Hay personas que te critican hasta, mira, la carrera del cabello de Salomé está torcida, me llegaron a decir una vez. No todo el que te alaba es tu amigo y no todo el que te critica es tu enemigo. Es tu enemigo, exacto. Y eso yo tengo muy claro. Yo sé. Para no decirlo en otros términos. Viste, nos estamos portando muy bien aquí. No. Y bueno, ¿sabes que me habías hecho una pregunta sobre lo de Puerto Rico, lo del Congreso? Eso fue en el 2002, que nos pasamos al baile en línea. Y eso es algo que me llena mucho orgullo. O sea, haber podido representar a mi país en la primera competencia mundial, haberles llevado esas primeras medallas a mi país, un campeonato mundial. Y el segundo año se une, hay una liga de nosotros Venezuela-Puerto Rico muy grande, porque después se une Marieli y Jesús y quedaron campeones mundiales. Sí. Entonces, wow, y después no me vas a hablar y después de vino, ese día, vino Kelvin y Liceló. O sea, nosotros los puertorriqueños, ustedes los puertorriqueños y nosotros los venezolanos tenemos un guaguancó, pero imagínate, una terminé bomba, casada una con un venezolano, ¿qué te puedo decir? Estás casada con un venezolano. Pero tú sabes que tengo muchos amigos venezolanos y que literalmente, o sea, llevo muchos años con mucha relación con Venezuela y Puerto Rico. Para mí ha sido, muchos de mis mejores amigos son de Venezuela. Jorge Melo, sí, que yo vi crecer a Jorge. Me acuerdo que en Venezuela hacían un evento que se llamaba Ayer Hoy Siempre, el que homenajeaba a alguien que empezó, alguien que estaba en la palestra y alguien que estaba naciendo. Entonces nos tocó un homenaje a Xiomara, a mí y a Jorge Melo. Oh, wow. Yo me acuerdo que le regalé una bandera de Venezuela a Jorge, como también se la obsequié a Elisa en un congreso. Y esa bandera la tiene Jorge allá en Houston. Wow. Entonces yo soy así, yo soy muy nacionalista. Estuve con ellos hace poco. Yo soy muy nacionalista, yo creo que fui uno de los primeros grupos, una de las primeras agrupaciones que salió a bailar salsa y me colocaba mi bandera de Venezuela. Yo casi que me pongo los interiores con la bandera de Venezuela. Yo soy con mi bandera, bueno, imagínate, aquí estoy, mira, yo le dije, Salomé, préstame, mira lo que tenemos aquí. La banderita de Salomé. Aquí está nuestra bandera. Esa es Siempre en cualquier parte que me entrevisten, yo siempre voy a estar con mi bandera. Yo soy muy nacionalista en eso. No nacionalista del sentido de pisar. No conozco un solo venezolano que no esté tan orgulloso de su bandera y de su país, porque ustedes están afuera y pues llegaron aquí. No sé si se piensan ir de nuevo a Venezuela. Eso es una pregunta que va a quedar ahí. Yo nunca me voy a alejar de mi país. Nosotros estamos aquí en una transición. Esto es una transición, ¿me entiendes? Venimos por algo cultural. Y a mí no me importa que si sea una bandera de 7, de 8 estrellas. O sea, cada quien... Nosotros somos artistas. Y no es que estamos exentos de lo político. Si yo tengo que expresar mi opinión, lo voy a hacer cuando tengo que votar. Si me gusta o no me gusta, lo voy a hacer no voy a ponerme a vociferar de ese tipo de cosas. Y yo estoy aquí en este país por darle un mejor futuro a mi hija. Por eso.
Y aquí estoy, yo todavía me duele y sufro mucho por todas las cosas que está pasando en nuestro país, que se saben, y no solamente en nuestro país, en Latinoamérica. Pero una vez me dijo una maestra, me dijo, bueno, haz algo, no sufras tanto por eso y agarras a Venezuela y siémbrala donde estás. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí en Miami, sembrando mi país. Y se lo dije a Salomé cuando estuvimos en Jennifer Hudson. Si te preguntan dónde eres y que eres de Venezuela, y dijo, papá, pero ¿por qué siempre Venezuela? Me dice ella. Y yo le digo, tú ves a Jennifer López cuando salió en el Super Bowl. Era Estados Unidos y abrió la capa y era la bandera de Puerto Rico. Y Shakira saca su bandera de Colombia. Eso es un gentilicio que tienen ellas, latinoamericano, Olga Tañón con Puerto Rico. Y tú también tienes que hacer así con tu bandera, con tu idiosincrasia. Eso es algo que uno tiene que saber de dónde viene. Uno no se puede olvidar de dónde viene. Entonces, las cosas políticas son de las cosas... yo no soy político, yo soy artista. Claro. ¿Me entiendes? Pero sí me duele también. Y lo político, hay que hacer... Chamo, tienes que hacerlo bien. Si no lo haces bien, chao. Y viene otro. Y si no sirve, otro. Okay. Tiene que ser así. Pues mira, para que usted para que usted también lo haga bien, perdón, no olvide nuestros patrocinadores: Ricardo Luchos, el abogado de la comunidad, la Liga Latina de Itamar Martínez, Taína Cigars de mi amiga Sandy, Diamond Global, que es el bebé de la casa. Esta entrevista ha sido maravillosa, ha sido un conversatorio lindo, nos dieron un poquito de lo que son ustedes y se lo obsequiaron a la gente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, pero no me voy a ir sin antes hacer unos regalitos. Salomé, mira, te traje una camiseta del podcast, mira. Sí. Dame mi bandera, por favor. Es tu bandera, es mía. Una para ti, mi amor. Ay, para que te la pongas. Me la pidió en el cuarto porque yo la tenía en el cuarto. Y para que hagan un TikTok, pero mira, también les traje. ¿Qué ves? Para ver, muestra la pie a la cámara, a ver qué tal. Voltea la Le traje Tumblr personalizado. Uno para cada lindo, uno. Qué lindo. Mira. Eso, mi productor, mira, Rosemary. I-1000. Mira. Mi nombre en inglés, I-1000. Hermoso, gracias. Uno para ti también. Para que cuando estén por ahí disfrutando su bebida. Sí está. ¿Sabes que yo y que juego fútbol? Siéntate aquí, le está dando la espalda a la cámara. Ya viste cómo la cuida. Sí. Y me lo voy a llevar para el fútbol. Para cuando se llevan sus bebidas. Los muchachos me dicen, dale por las piernas, que ese es bailarín. Dale por las piernas para que no baile más. O sea, los muchachos malos, quítale el balón. Entonces, ¿Y la franela? Pero mira, le voy a desear. Dale las gracias a Sonia. Javi, que es el que se vota haciendo todas esas cosas, los diseños de Diamond Talks. Y es mi productor, mi esposito. Pero mira, lo que quiero es no solamente desearle salud. Porque sin salud nada se puede dar. Que los éxitos y las abundancias sean maravillosas para todos ustedes, para la vida de tu hija, para la vida de ustedes dos, que están haciendo un excelente trabajo representando no solamente el baile latino y haciendo que las cosas pasen. Así que de verdad les doy las gracias por haber venido a dialogar conmigo y espero que se nos dé una segunda oportunidad cuando ya estemos un poquito más grandes para ir antes de que te vayas, porque este contenido va a ser como un recuerdo. Okay. Dile algo a tu hija, dígale algo a su hija que lo van a guardar para el recuerdo. Bueno, primero que todo, antes de decirle algo a Salomé, quiero darte las gracias a ti, darle primero gracias a Papá Dios. Nosotros somos muy espirituales, yo creo mucho en Dios, en los ángeles, creo mucho, soy muy espiritual. Y siempre me levanto, me persino, doy gracias a los santos, a todos. Y yo a Salomé le digo mi respiración. Porque ella es, yo vivo y camino y todo por ella. Y yo quiero que ella sea feliz, o sea, que luchar por ser feliz y que siempre tenga disciplina, que sea un ser de bien, que sea un buen ser humano y que tenga que la gracia del mundo para nosotros, bueno, para mí es el dar. Yo soy feliz dando y compartiendo y vibrando, bailando con la música. Y Salomé creo que es igual, porque a veces dice, papi, mira, hay un señor allá, vamos a parar, vamos a llevarle comida, ¿dónde va a dormir? O sea, Salomé tiene esa sensibilidad. Pero está bien. A veces yo peco de eso porque yo soy muy llorón, yo soy muy sentimental. Tú me saludas todos los días y un día que no me saludes, yo, ¿qué le dice a Sonia? Dios mío, y tal. No, y a lo mejor tú tienes un problema, yo no lo sé, yo me lo tomo muy en serio esas cosas, o sea, yo me lo tomo todo a pecho. Y bueno, espero que Salomé no sea así como yo. Rosemary, ¿qué le dices? Déjale algo a tu hija en este video. Sí. Bueno, Salo, ¿qué le puedo decir a Salo? Hay unas palabras que yo siempre le digo a ella, que sea fuerte, valiente. Fuerte, valiente, imparable, gentil, noble, inteligente,
hija de... Hija de Dios Y que tenga mucha... éxito en la vida. En la vida. Y que siempre sea muy feliz. Que todo lo que haga, lo haga sonriendo, poniéndole el corazón. Y eso. Pues mira, este episodio va a quedar para la posteridad. Amén. Son una familia hermosa y me hacen, mira, me emociono y todo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Ay, gracias a a ti, todos gracias. ustedes por la orillita. No se vayan. Dile bye. ¡Qué hermoso! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Gracias. Y esto se acaba ¡Ahora! Desde que llegué a Miami me di cuenta que la Ahí está. gente... Hola amigos, soy Itamar Martínez, gracias por visitar mi página Centro de Ayuda para Accidentes. Pues si estás visitando esta página es porque probablemente tuviste un accidente o una amistad o un familiar, pues aquí estamos para ayudarte. Me puedes llamar al 813-322-2828 o puedes enviarnos la información aquí en esta misma página y te responderemos lo más antes posible. Gracias y estás en buenas manos.